pasamos al año 2009, cuando yo, gracias a mi mentor Miguel Barrera, pasé a trabajar, a apoyar en teatro con la Asociación Arte Escénica. Una increíble oportunidad, realmente disfruté mucho todo ese tiempo y seguí eventualmente, esporádicamente, colaborando con ellos. Y hubo un pequeño break, digamos, en la comunidad del 2011 por si no me equivoco, la producción de Ana de Los Ángeles, que movilizó un montón de gente. Pero después de eso, ya para el 2012, regresó todo el trabajo, al menos con arte escénica. Entonces, y una de las primeras obras, la primera de ese año con la que yo los apoyé, era La Rebelión de los Villanos. Una muy bonita obra, muy divertida, en la cual justamente uno de los participantes era Marco Antonio García, que hacía uno de los personajes ahí. Ahí justamente conocí a Marco. Y más tarde, ese mismo año, ese mismo 2012, se presentó el Zoológico de Cristal, donde está participando Adrián Mercado. Entonces, ahí también conocí a Adrián, ese año conocí a los dos, seguí trabajando algún tiempo apoyando todavía a Arte Escénica. Entonces, de ese lado, vamos a conversar con estos dos muy talentosos actores locales y justamente vamos a hablar sobre teatro y otras cosas. Entonces, ahora pasamos a la intro. Ahí está, y ahora sí, ya estamos con Adrián y con Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, no sé. ¿Cómo está Hola el Adrián? Rodrigo, gracias por la invitación. No tan Chévere, en chévere. HD como Adrián, ¿no? Claro, a menos en HD. No, sí, no. Bueno, en persona sí, pero o sea, acá en virtual sí, pero en persona yo siempre HD, pues siempre. Justo A la próxima es- 4K. estaba viendo, especialmente este último tiempo han estado muy de cómplices en proyectos. Recientemente han trabajado bastante, por ejemplo, en Guayaquil, la obra. Me parece que también una película corto, algo con Diego de la Vega. Ujú. Me parece, también vienen a estrenar próximamente Vladimir, me parece que es, ¿no es cierto? Ah, Otro proyecto. Entonces están así como de socios en el crimen. Qué tal está tratando al teatro arequipeño la nueva normalidad después de la pandemia? ahí está, pues Adrián siempre me sigue. Yo no quiero estar, pero siempre donde voy ahí aparece. Yo creo que, mira, hemos sabido sortear el tema de la virtualidad, ¿no? De la pandemia a través de la virtualidad. Creo que tanto Adrián como nosotros en Calapata, a través de Calapata, hemos buscado de alguna forma canalizar eh, el teatro a través de la virtualidad, ¿no? Con plataformas como Zoom o qué sé yo, el Facebook, qué sé yo. Entonces, hemos sabido ambos buscar la forma de no perder esta continuidad, de no alejarnos de esto que nos mueve en nuestra vida, que es el teatro, y hemos buscado formas, ¿no? No solamente, digamos, en obras de teatro, sino también, creo, escribiendo, porque Adrián ha escrito algo por ahí, ¿no? No, Y yo también, pero no he publicado nada. eh, 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 sí. sí, ¿no? En la virtualidad, como estamos conversando, Rodrigo, ha sido nuestra, nuestro bote salvavidas en esa etapa de pandemia, yo creo, ¿no? Porque en mi caso particular, yo soy, intento por lo menos ser actor, y el actor tiene que actuar, es como si no actúa se muere, entonces teníamos que buscar alguna forma de funcionar, entonces buscamos proyectos a través de la virtualidad que, como te estaba comentando, para mí en lo personal
es totalmente diferente al teatro presencial, ¿no? Es totalmente diferente, pero es una alternativa, ¿no? Y claro, nos ha dado tiempo a algunos que de repente estábamos ocupados con varios proyectos en hacer otras cosas que teníamos las ganas de hacerlo, pero por ejemplo, por el tiempo no podíamos, en mi caso, escribir, ¿no? Y he comenzado a ver, pues de repente puedo contar alguna historia a través de la escritura, no sé, ya veré si funciona o no, pero por lo menos empecé, ¿no? Ujú. Supongo que hay muchas de esos pendientes que uno siempre dice, ah, mire, cuando tenga un poco más de tiempo, yo creo que voy a hacer esto. Cuando tenga un poco más de tiempo, voy a hacer otro. Y yo creo que esta pandemia nos dijo, ya, aquí está tu tiempo, a ver en qué ocupas lo que prometiste. Supongo nos mandó ahí una oportunidad solapada. Ujú. En mi caso, por ejemplo, sí, yo dije voy a estudiar un poco más. De hecho, creo que lo que hemos hecho la mayoría, estudiar. Y me puse a escribir, algo que yo había pensado o había decidido en realidad escribir, pero ya cuando tengo una avanzada edad, ¿no? Todavía soy chibol, entonces dije, bueno, ya, cuando tenga 60 años, ¿no? Y entonces dije, no, todavía eso no. Pero dadas las circunstancias y como me puse a estudiar, también eso me provocó mucho ponerme a escribir. Y nosotros contamos, como actores contamos una historia, la historia del personaje, como directores también contamos historias, ¿no? A través de la obra que plasmamos junto con los actores, pero descubrí que como dramaturgo también te toca un papel ahí en el cual puedes intentar contar algo de la historia, ¿no? De tu historia. Entonces intenté ahí la dramaturgia. Justo una especie de reflexión que hace poco, digamos, que he sacado de escuchar varias cosas en varios lados, pero en general normalmente las artes como el teatro y literatura se nutren de la realidad bajo el filtro de la persona que los escribe. Pero luego, muchas veces, esas mismas obras eh, influencian la realidad de la gente que las escucha. Entonces, digamos, el caso más que estaba escuchando era que todo esto de el concepto que tenemos clásicamente del amor romántico que está reflejado justamente en las obras, en Romeo y Julieta, en obras clásicas de literatura y teatro, decían, en este tiempo resulta tan extraño y hay a veces tal vez este rompimiento de la ilusión del amor eterno, porque decían, en el tiempo en que estaban esas obras muy clásicas, como Julieta, etcétera, la gente vivía como hasta los 45 años, creo. Entonces, pensar en amor hasta que te murieras era muchísimo más fácil. Entonces, hay cositas que han cambiado en este tiempo, pero igual, justo las obras muchas veces moldean esa mentalidad, esa forma de percibir el mundo. ¿Cómo verían ustedes este fenómeno? Mm. Yo creo que las obras, como tú estás hablando, las obras clásicas, por algo se llaman clásicas, son aplicables de acá desde que se escribieron a la eternidad. Siempre te van a hablar de alguna manera, ¿no? De repente, en Romeo y Julieta, tomando ese ejemplo, no te hablarán del amor eterno, pero te van a hablar de otras cosas, los Capuleto contra los Montesco, hay una rivalidad, está hablando de política en realidad, Hamlet, a Shakespeare, perdón, ahí, ¿no? Entonces te puedes agarrar por donde funcionen las obras clásicas, por eso son clásicas, porque son eternas para mí, ¿no? Entonces, y claro, la sociedad cambia, pero las obras clásicas tienen esa capacidad de poder identificarse por algún lado con la sociedad, esté en el momento que esté, ¿no? Es, y, y eso, yo creo que eso con las obras clásicas en realidad. De que, bueno, siempre vamos a encontrar, como el arte lo que intenta es plasmar una realidad desde lo que, desde mi humilde opinión, el artista plasma una realidad desde su perspectiva. En las obras clásicas, y por eso solamente son clásicas, la realidad que se plasma es una realidad que se sigue repitiendo, ¿no?
en problemática, digamos, las historias que se dan, las relaciones, se siguen repitiendo y justamente cuando se repiten, porque la historia es un poco cíclica Sí. también, cuando se repiten es cuando nosotros como artistas y en el teatro lo que hacemos es volver a contar y hacer una especie de paralelo. Mira, esto pasaba antes y esto sigue pasando. No exactamente igual, pero tiene sus paralelos. Y creo que en el teatro hacemos muchos paralelos, ¿no? Frente a nuestra realidad, la actual, y la que pudo haber ocurrido hace muchos años. El concepto del amor, no sé, es un tanto difícil, pero creo que está ahí, siempre va a estar ahí, y yo no sé si se viva con, creo que se puede seguir viviendo con la misma intensidad que vivió este Romeo y Julieta, ¿no? Pero creo que Fue un amor básicamente de 3 días. O sea, si más o menos encajas bien la historia, fueron 3 días súper intensos. Se enamoraron, se casaron y se murieron. Así, full, así living la vida loca, extremo 3 días, así. Yo creo que ahí, yo tenía hay una frase que dice mi maestro Luis Álvarez, que dice que el teatro es como la vida, pero no es la vida, es más que la vida, ¿no? Entonces, cuando se establece la convención, o sea, cuando los actores y el público va, el público sabe que lo que va a ver es una mentira, la vida real, pero hace un trato con el actor y dice, yo sé que es una mentira, pero lo voy a tomar como verdad. Entonces, para ellos, para el público, cuando establece esta convención, le es posible creer que una pareja se puede enamorar para toda la vida en 3 días, ¿no? Se puede enamorar, se pueden pelear las familias y se puede morir. Para ellos posible porque se establece esto. El teatro es La obra es casi una especie de trato, de pacto entre el público y los artistas para vivir una realidad momentánea. o sea, definitivamente tiene que ser. O sea, es algo que cuando no hay una advertencia, por si acaso, lo que van a ver aquí, no ha ocurrido de verdad, qué sé yo, Todos es los nombres inconsciente. relacionados, son Sí, no, coincidencias. claro, es totalmente inconsciente. El público va, se sienta, pero el público ya está preparado y educado para eso, entonces se sintoniza en ese sentido, ¿no? Entonces lo entiende así, incluso a veces sobre, y la gente después de eso te sigue hablando, se sigue refiriendo a ti como si fueras el personaje, ¿no? Pero ya esos son como que extremos, ¿no? Te ven en la calle y te quieren pegar, ¿no? Maldito, ¿por qué hiciste eso? claro, la empatía, ¿no? O sea, te Empatía, empatizas con el personaje sí, y claro, pues la empatía no solo es que te puede caer bien, sino te puede caer mal y lo odias y mm, saliendo le quieres pegar no, porque confundes a la persona con sí. el personaje. Eso es muy chistoso, pero sí, eso pasa, ¿no? Sí, sí he escuchado justamente esos casos en que la gente se lo cree, al menos en televisión parece a veces se lo creen más allá. Por ejemplo, en una serie, ya terminó, se llamaba Al fondo hay sitio, había un personaje, una chica bien mala que le llaman la ojos de tiburón. La cosa es que a la actriz en su Twitter personal le escribían, oye tal, tú con el nombre del personaje, no de la actriz, deja de hacerle esto a tal personaje. Entonces, y los acosan, todo. ¿Qué tan frecuentemente les pasa eso en teatro? Yo ya sé que en televisión y películas sucede, pero qué tan frecuente es también usual para ustedes que el público de ustedes, porque al final tele lo mira cualquier persona, entonces en cambio yo siento que pensaría que el público de teatro está más acostumbrado, está más consciente que está yendo a ver algo que no es cierto. Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa hace muchos años, porque en realidad tampoco no es que seamos tan mediáticos y tanta Mm. gente nos vea. Creo que es un grupo que va al teatro en Arequipa, un grupo no es tan grande. Pero me pasó una cosa muy curiosa. Yo presenté una obra en francés, cuando estudiaba en la Alianza Francesa, hicimos una versión de La Caperucita Roja, todo en francés. La presentamos, al director le gustó y hicimos una o dos presentaciones más, ya no me acuerdo.
Y pasaría como un mes y estaba yo en una discoteca y se me acercó una persona a hablarme en francés. Estaba borracho. Me hablaba en Ah, ya. francés, pero me hablaba de la Caperucita Roja, porque la Caperucita era una chica guapa que estudiaba ahí, entonces, pero me hablaba de la Caperucita Roja. Y yo, la verdad, que como había pasado tanto tiempo, no le, o sea, primero que no le entendía porque estaba borracho, segundo porque su francés estaba un poco malo, y tercero, el tema, cuando yo le captaba la atención, el tema decía, pero no sé de qué me habla. Y se me acercaba, me hablaba y se iba. Pasaba como media hora, venía, me hablaba y se iba. Y después de mucho rato, recién me di cuenta, lo pude relacionar. Entonces, eso es creo lo más cercano y la cosa más extraña que me ha pasado, porque de verdad el tipo yo ni le conocía ni nada, entonces yo no podía acordarme. ¿De qué me? Yo no estaba ni ahí. Ya, Y, y no sé, Adrián, a ti. Eh, Tanto así no creo, no me llevo a acordar en este momento. Pues claro, Marco tiene razón. La televisión, el cine tiene más público, se masifica más, por lo menos que porque puede llegar a muchos lugares, este, con la masificación de los medios digitales, a través de la televisión, ¿no? El teatro tiene una capacidad de comunicación, de transmisión al público más reducida, porque eso es la gente que va al teatro, ¿no? Entonces, es un poco difícil que también alguien diga, ah, no, tú, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres bueno? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? devuelve la plata. Claro, devuelve la plata o... Sí, pero algo que puede haberte pasado, Adrián, que quizás esté relacionado con el tema, es cuando hacemos alguna escena difícil que podría ser con un beso o con un desnudo, esas cosas, y hay personas, amigos nuestros, que te preguntan, oye, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿No? Y entonces, pero, o sea, y tú dices, pues es que no soy yo, es el personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, con los besos, oye, pero tu flaca te fue a ver, ¿y cómo besaste a la otra? No, es que no soy yo, es el personaje, que es un proceso, que yo sé. Y eso es muy común, ¿no? Eso debe haberte pasado, Adrián, más de una vez. Claro, claro, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a hacer esto, ¿no? Como, por ejemplo, me acuerdo de hace poco hice La cautiva de Rafa León, ya sea de un militar borracho que se quiere violar a una niña que está muerta en la época del terrorismo. O sea, la escena es fuertísima porque el militar quiere violar a una niña que está muerta. Entonces, y tú me decías, pero ¿cómo puedes llegar a hacer eso? O sea, es imposible, es de un monstruo, ¿no? Pues no es Adrián Mercado, ¿no? Es el personaje el que está haciendo eso, no es Adrián. Entonces, eso sí, ¿no? Hay personas que dicen, ¿cómo puedes llegar a hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Entonces, es a través de esa conversión imaginaria, ¿no? Por eso es que los actores estamos un poco locos, si no es totalmente, ¿no? Porque podemos dividirnos en dos personas o en tres a veces, ¿no? O más de repente. Y en, Ujú. en temporadas largas me imagino que dependiendo cómo hayan empatizado con sus personajes, un actor puede llegar a quedarse un poquito dentro de la piel del personaje, incluso fuera del escenario. Les ha pasado o han visto a alguien que le ha pasado eso? O sea, que inconscientemente algún gestito, alguna cosa que, no, que haya notado, pues como que, oye, esto es del personaje, esto no es tuyo. Mm, bueno, cuando construyo yo los personajes siempre hay algo de mí en eso, ¿no? Mm. Em, pero, o sea, muy poquito y es que es, digamos, introduces algo del físico de este personaje, alguna fisicalidad, por ejemplo, en mi caso, en algunos personajes. Si lo introduces a tu cuerpo y lo practicas tanto como, digamos, una manía, que te queda, ¿no? Porque quieres que se te quede para poderlo mostrar. Pero una vez que termina la temporada, o sea, así como lo usaste, también hay un pequeño proceso en el que se te queda, ¿no? Una manía, un tic, una postura, pero es chiquitito y se va diluyendo, ¿no? Con los ensayos, se va desapareciendo, una cosa así. No, no, pero no debería, ¿no? De hecho, le consulté yo a un psicólogo por el caso de una persona que me comentaron, le consulté a un psicólogo y él me dijo lo que eso sucede si tu personalidad es muy débil, ¿no? A mí me comentaron
de un tipo que hizo un personaje y todas sus conversaciones, ya no en ensayo, ya cuando habían presentado todas sus conversaciones y sus respuestas eran del personaje, ya no de él. Y tenía la capacidad de acordarse de los textos y decir sus textos en una chupa, por ejemplo, o una relación social. Y el tipo era, ya no dejó de ser él, se volvió el personaje. Pero eso estaba mal. Es, Claro. es lo que algunos le llaman, creo, actor de método, method acting. Supuestamente es una especie de técnica, al menos, no sé si para teatro, pero al menos para cine se comenta que es justo el concepto de meterte netamente, de decir ya, desde aquí que comienza la preparación para la película hasta que termina, yo voy a vivir como el personaje, voy a ser el personaje 24 horas al día, me meto de lleno en esto. Claro. Ese es claro, ese clásico, el método se llama, ¿no? Método, sí. De Uta Huten creo que fue, no sé, güey, el actor estudio. Claro, es una técnica que yo no comparto, a mí no me, no soy fan de esa técnica en el que, claro, vives las 24 horas como el personaje, ¿no? Para el teatro no he visto a nadie que lo use, claro, sé que en cine lo han usado, ¿no? Que te tienen que, él habla como el personaje, camina como el personaje, como el personaje, es más, hasta lo tienen que despedir como el personaje, no deja que le digan por su nombre. Creo que es un método válido, no sé qué tan sano será hacer ese método, ni qué tantas más ventajas tendrán con otra clase de construcción, ¿no? Este, pero quedarse con el personaje después, a mí no me ha pasado, por lo menos. Nunca me ha pasado que me quede con el personaje después. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso para convertirse en el personaje. Y también hay un proceso para despojarse del personaje. Es un proceso porque estás trabajando con la psiquis, o sea, es imposible que no quede algo, pero se va, como dice Marco, se va diluyendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? El personaje que habías construido, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien también dice Marco, el personaje tiene que tener algo tuyo. O sea, no puede ser completamente ajeno a ti, porque si no se volvería una máscara, ¿no? Un buen personaje no debe ser una máscara, debe ser genuino, verídico, ¿no? Ujú. Imagino que para teatros el proceso más va de función en función, o sea, antes de la función entran en el proceso de regresar al personaje y salida la función ya están, ya regresan al trabajo fuera de las tablas. Ujú. Sí, sí, haces el proceso un poco antes, ¿no? Media hora, 15 minutos antes. También va a depender de qué tanto hayas trabajado ese personaje y tú sabes qué tan difícil es obtenerlo o no, ¿no? A veces también le tomas mucho cariño y hay cosas que no quieres dejar, ¿no? ¿No? Como el último personaje que hice justo en Guayaquil, que hablaba francés, el proceso de hacer otra vez el francés me trajo muchos recuerdos y fue muy agradable hablar como francés. Era muy pequeñito también, quizás por eso, ¿no? Entonces, me quedaba como que con las ganas, ¿no? Y venía a mi casa queriendo hablar francés. Pero eso era una elección, no era que no podía, sino que Mm. me gustaba, ¿no? Em, pero nada más. No sé, justo eso de la preparación antes, sí más o menos la he visto de cerca porque el tiempo justamente trabajando con gente en teatro, justo antes de las funciones, media hora antes, así, yo ya sabía que en general ya no depender de decirle, oye, está pasando tal cosa, hoy por si acaso ha venido gente, no ha venido gente, etcétera. Ya veías ciertos actores que ya comenzaban, ya entraban en su espacio, ya era mejor dejarlos que entraran en su personaje un rato antes de la función, justamente. Entonces, ahí ya los que trabajamos detrás de bambalinas ya íbamos viendo eso. Claro. Sí, es un proceso, pues, ¿no? Para entrar en personaje y depende mucho de cada actor o de actriz, ¿no? Hay actores o actrices que pueden entrar en personaje viniendo 10 minutos antes,
después de haberse tomado un vinito o una cerveza, viendo tele, y chévere, entran y lo hacen espectacular, y hay otros que necesitan más tiempo, una hora, ¿no? Una hora y media, venir antes. Por ejemplo, yo soy de esos, yo no necesito estar una hora y media o una hora antes en el teatro para poder, porque si no, no puedo, pues. Pero hay otros que pueden venir y hasta llegan tarde, se cambian, tal, y dice, ya me toca, ya salen y pum, espectacular. Espectacular el personaje. Yo soy el de los vinitos y de los chelos. Una vez en la rebelión de los villanos había partido, jugaba la selección para clasificatoria y estábamos, porque quedaba cerca el sevillano, y estábamos ahí. Y pucha, era pues partido de la selección, pues, ¿no? Entonces estábamos ahí tomando unas chelitas. Y empezó el partido y dije, bueno, me voy, pues ya no importa, ¿no? En medio tiempo, pero estaba tan emocionante que me quedé. Y estaba con otro actor más que me encontré ahí también. Pero él estaba desde más temprano y él estaba, o sea, yo creo que tomé una cervecita así y fui corriendo. Pero el otro, mi compañero estaba, pero pasado. Cuando yo lo vi, yo cuando llegué al lugar y lo vi, y dije, oye, pero tú, o sea, ¿tú qué tienes? Le dije, hoy día tenemos función, ¿qué te pasa? Imagínate. Pucha, que llegó, pero fue una función muy rara. A veces pasa. La selección a veces vuelve locos a medio Perú, así que no Ah, hay. sí. Yo soy fanático. Pero, o sea, nunca tanto al extremo de no, o Mm. sea, ¿qué sucede? De que si bien dices lo opuesto, puedes tomarte una cervecita, pues una cerveza, ¿no? O sea, que implica una cerveza, pero no puedes, digamos, deteriorar tu mente, ¿no? Para una función, o sea, no puedes estar como que borracho. Que lo retomamos, en realidad es un largo, es una Sí. película que tiene, Ujú. y creo que eso es lo único que podemos decir hasta ahora, ¿no? Sí, es un Sí, largometraje, en verdad no es sí. una película. La intención era grabarla en poco tiempo, eso es verdad. Queríamos hacerlo rápido, pero nos sucedió, primero que nos agarró las lluvias muy temprano, antes de tiempo, entonces tuvimos que alargar un poquito y ya dijimos, ok, por gusto, esperemos que pasen las lluvias y retomamos. Y en eso de esperar las lluvias vino pues la pandemia. Entonces ahí, ya pues, todo tú sabes, o sea, uno tiene un tiempo planificado y bueno, todo se deshizo. Entonces hemos podido retomar un poquito todavía con algunas escenas más, y yo sé que Diego tiene un plan interesante con esto, ha replanteado algunas cosas, y bueno, el transcurrir del tiempo ha hecho también que madure en temas de guión, entonces la idea de Diego ha ido creciendo, él ha ido alimentando también, seguramente que se ha soñado más con esto y tiene propuestas más interesantes aún de las que tenía al principio, entonces a mí al menos me entusiasma mucho y es muy, muy, muy bacán trabajar con Diego. Diego en verdad es un mago de la cámara. Sí, o sea, no sé, tú no ves nada ahí y él no sé qué hace, pero saca unos colores y unas cosas súper buenas, ¿no? ¿Y qué más o menos en el tema de actuación, ya no solo hacia teatro, incluso, bueno, ya antes de la pandemia, cómo veían la producción local, digamos? Porque acá en Perú, bueno, más que todo escuchamos de las producciones que se hacen en Lima, de todas formas, pero bastante hacia la sierra, hacia el lado de Puno, Juliaca. Ahí hay bastante producción un poco más pequeña, si no me equivoco. ¿Ustedes han, han, han participado en algo de eso? ¿O han sabido algo de esas producciones más locales? En cuestión de teatro. No, 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 o sea, producción, películas, audiovisual en general. Porque, por ejemplo, una que me parece que no llegó a ser estrenada, pero estaban haciendo una del cura sin cabeza, me parece, por Se llegó a ejemplo. estrenar, ¿Se llegó a estrenar? sí, se llegó a estrenar, se llegó a estrenar por plataforma Joina, si no me equivoco. Ay, Ya no sé si tuvo la difusión adecuada, pero sí, se llegó a estrenar. Esa se llegó a estrenar, claro, es una película arequipeña ella, ¿no? Con Joshua, con quién más está ahí. Él es el protagonista.
O sea, tú No, eres no, no, el no, cura ellos sin no. cabeza. No, me contrataron para que muevan las manos así. Pero sí se llegó a estrenar, no en un cine, pero sí se llegó a estrenar virtualmente, ¿no? A mí me llamaron hace mucho tiempo para una película de Flaviano Quispe, que él hizo una película en Juliaca y Puno. Yo estuve grabando en Juliaca. Él hace bastantes también largometrajes ahí. Este, hay teatro y hay producciones audiovisuales, en Puno, en Juliaca, en Tacna, en Arequipa. Hay bastante, ¿no? No, no tiene la difusión que tienen los de Lima, Mm. pero de que hay. Y bueno, muy bueno. Solo Y creo faltan que los círculos de difusión, no más faltan. Ujú. sí, es que creo que el cine tiene varias etapas, ¿no? La primera que es la producción y filmación de la película, la otra es la edición, que es como que otra chamba, y la otra es la difusión. Entonces tú puedes tener plata para la producción y la edición, y donde se te queda, digamos, el presupuesto plantado es en la difusión. Pero creo que ahí es donde el Estado está empezando a apoyar, que es súper importante, y también es muy importante que la gente entienda de que esos proyectos audiovisuales y este dinero que el Estado designa para la cultura no es una plata que se va al río, ¿no? No es como decir, ay, faltan escuelas y quieren hacer, y cómo es posible que quieran hacer una película, ¿no? Ese tipo de comentarios son como que, basta, o sea, hay que entender de que existe, de que si faltan escuelas no es porque estés destinando dinero a la cultura, es porque hay una mala gestión, porque dinero sí hay también. Entonces no es un tema de eso, ¿no? Entonces, Y que, y este, que, y que el arte es necesario en una sociedad. El arte es necesario, no es un lujo, no es una cosa que se puede desechar, se puede dejar de lado, ¿no? La cultura y el exact- arte no alimenta el cuerpo de por sí, ¿no? O sea, no es un pan, pero alimenta el alma, ayuda a desarrollar la sociedad. exactamente, como decíamos los artistas al inicio de la pandemia, cuando estaban todos encerrados, ¿qué haces tú ahora que estás encerrado en tu casa? ¿Qué es lo que haces? Evidentemente, escuchas música, ves películas, y todo eso es arte. Y todo eso es arte. Entonces, ¿tú te imaginas si no hubiera todas estas expresiones artísticas? ¿Qué hubiera hecho la gente? O sea, dejarlas de los cabellos, ¿no? Entonces, es un alimento, o sea, definitivamente. Y yo creo que de hecho, principalmente en este tiempo, en el sentido de, yo considero que la siguiente gran, gran emergencia sanitaria después de la pandemia del COVID es una crisis de salud mental. Mm, Yo estoy convencido de eso, de que ahorita la gente está pasando mal momento y más en una parte psicológica, o sea, cómo logran capear, cómo logran procesar las cosas. Ha habido, yo pienso que después de un periodo tan complicado y triste que ha sido la pandemia, se ha perdido gente, se ha perdido economías y todo. Yo creo que justo el arte es lo que ayuda a sanar esas heridas, justamente. Porque el darte de nuevo un fajo de billetes después de que perdiste algunas cosas en la pandemia no te lo arreglan. No te lo arreglan así de frente. O sea, puede que te arregle la economía, pero no te arregla el espíritu. ujú. Sí, el arte habla de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y al hablarlo, solamente al exponerlo, ya es es algo bueno, ¿no? Solamente al hablar, digamos, pongámonos en la pandemia, al hablar una obra que no necesariamente tiene que ser de la pandemia, pero que la gente conecta. El cerebro humano es muy curioso, conecta con lo que quiere conectar. ¿No? Ya al momento de hablar es una forma de desahogar algo que tenías reprimido. Entonces, a eso te ayuda, ¿no? Yo estoy hablando desde el teatro, ¿no? Desde lo que yo hago. Entonces, ya desde ahí te ayuda, te ayuda. Desde la vez que empatizas, desahogas esos sentimientos que tienes a través de una obra de teatro, porque sales conmovido, sales
botas algo que tenías dentro, eso ya te está ayudando, ¿no? Eso es esencial en el teatro. Sí. Digamos, en la reacción, justamente ahora que lo comentas, me pongo a pensar también de mi experiencia apoyando en teatro, lo que hacía recepción para que entrara la gente y también ayudar a que la gente saliera y todo. Yo en la vida diaria he visto gente, no sé, saliendo de restaurantes con cara enojados, que no les ha gustado su comida. He visto gente saliendo de tiendas no satisfechos con lo que han comprado. He visto gente saliendo de estadios enojados por el resultado de su equipo. Pero yo no he visto gente en el tiempo que yo estuve ayudando en teatro, yo no vi gente salir triste, enojada. Yo veía a la gente salir o conmovida o contenta, Ujú. principalmente. Entonces, ahí yo realmente yo entendí cuánto impacto causa una buena obra de teatro sobre la gente. Sí, o sea, de hecho es importante ir a ver teatro. Es importante. Creo que te cambia. La persona no es la misma persona cuando entra a la sala que cuando sale. Cuando sales de haber visto una obra de teatro, algo ha cambiado en ti. Hay un pensamiento, hay algo que aprendiste, hay algo que ha movido tus fibras y que ha hecho que veas el mundo distinto, ¿no? Porque lo que sucede en una obra de teatro es de que hay un personaje, un protagonista, hay un personaje que le suceden cosas y él cambia por eso. No, él cambia. Entonces, tú lo ves, lo presencias, ves cómo este empezó así y termina de esta forma. Entonces, definitivamente te cambia tu pensamiento, abre posibilidades, abre la mente. Es sumamente saludable. Y es entretenido, ¿no? Una buena obra de teatro, además de todo lo que dijo Marco, que está muy bien, es entretenido. La vas a pasar bien. O sea, no vas a ir a una lección de filosofía donde te van a hablar 2 horas de... No, lo vas a pasar bien y a la vez vas a terminar de alguna manera diferente a como entraste, ¿no? Ese es el objetivo principal del teatro, es entretener, porque si no, si tú no te entretienes en una obra de teatro, vas a perder todo lo demás. Si te vas a aburrir, no vas a cambiar nada, simplemente vas a comenzar a ver tu reloj o tu celular o a conversar con el que viniste, ¿no? Claro. Ese es un objetivo principal de una obra. Más o menos en cuanto a la reacción de la gente hacia diferentes estímulos, lo que me pongo a pensar es un buen libro, eh, impacta tu intelecto, porque tú lo ves y en tu cabeza se hacen las reacciones. En las películas, por ejemplo, o la misma música, te impactan los sentidos directamente, vista y todo, pero el teatro te toca la fibra emocional, te toca el corazón. Pienso que es algo, es una variante entre esos tres géneros, no sé, película, libro y actuación. eh, yo creo que el teatro es el que está más relacionado a la parte emocional, porque ves, aparte, no solamente lo lees y que tú lo interpretas en base a tu filtro, sino que ves personas destilando emociones en base a un texto. Ujú. No es solamente no es un texto plano que tú lo lees como quieres. Es un texto que te lo transmiten directo. Y es algo que ver a través también de una pantalla en una película, que es mucho más curado, mucho más trabajado, digamos, en ese sentido. No es lo mismo, la parte de sensibilidad no te toca del mismo modo, pues. Ujú. Sí, creo que en el teatro te transformaría, claro, te tocaría el alma, creo yo, ¿no? Si lo ponemos así, creo que la analogía sería esa. Y, y justamente en este tiempo de que estamos frente a pantallas tanto tiempo, y que de hecho la gente ha perdido hasta las ganas de hablar. Ahorita muchas veces yo llamo a gente por teléfono y en vez de contestar el teléfono, me mandan Te un mandan mensaje ahí. al WhatsApp, oye, ¿qué fue? ¿Qué necesitas? No es lo mismo, o sea, justo
justo ese contacto humano, o sea, mínimo comienza con la voz. En la voz ya encuentras el, la esencia más de la persona. Y encima, si puedes ver expresiones faciales, vas complementando. Entonces ahora, esta nueva generación de jóvenes, de chiquillos, que está creciendo frente a pantallas sin tener mucho contacto físico con personas, yo pienso que necesita expresiones así, justamente como el teatro, aprender cómo es una interacción humana, no tecnológica, Ujú. digamos. Sí, el teatro nos humaniza, pues. El teatro, al ser inherente al ser humano, nace con el ser humano, cuando nace la humanidad, y yo creo que va a desaparecer cuando muera la humanidad, ¿no? Entonces, si nace con el ser humano, está destinado a humanizar a las personas, dentro de comillas, ¿no? A que sigan humanas, ¿no? El teatro es algo que te conecta, ¿no? Los mismos actores, los actores están conectados, este, los actores somos muy, este tiempo de pandemia ha sido muy duro, porque los actores somos muy, nos conectamos mucho, nos abrazamos, nos damos la mano, o sea, y esto ha sido como un choque, ¿no? Un choque que nos ha afectado mucho, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con Marco, ¿no? El arte en general y el teatro en particular humaniza, y humanizar es conectar, ¿no? Con otra persona. Así como los influencers en este tiempo se nutren de likes, me imagino que ustedes se nutren de la gente. Se nutren de las expresiones cuando dicen, oye, estuvo muy buena la obra, oye, esto me hizo pensar, supongo que es de las reacciones directas de la gente. Esos son sus likes, esos son sus compartidos. Sí, creo que empiezan cuando estás en el escenario, ¿no? No solamente con el aplauso, sino cuando empiezas a actuar y está la gente sentada atenta mirándote, ya te está entregando su energía, su atención. Es distinto cuando tienes 5 personas a cuando tienes 20 personas o 50 personas en el teatro. La energía que te transmiten es distinta. No han dicho nada, solo están sentaditos respirando, pero la energía que te transmiten es una locura, ¿no? Mientras más grande sea el teatro y más gente tengas, es mucho más fuerte eso. Y, y sí, cuando haces virtual se nota eso, pues, esa frialdad, ¿no? Lo logras, lo puedes hacer, pero esa frialdad, por más que te manden aplausos virtuales. Sí, 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 bueno, está ahí, ¿no? Nos rescata, nos conecta igual, pero no es lo mismo. Me pongo a pensar cómo ustedes ven la nueva normalidad. O sea, porque el tema es que ahora que han cambiado tanto con esta pandemia, no vamos a volver exactamente a la normalidad que había antes. Ha cambiado mucho como para pensar remotamente que podíamos regresar a la misma realidad que había antes. ¿Hay algún cambio que ustedes creen que va a quedar ya permanente en cómo se hace teatro, cómo se consume teatro, etcétera? O sea, algún cambio que ya va a quedar la nueva normalidad, la realidad post pandemia, que sea algo distinto a lo que era antes. Creo que de alguna forma u otra la parte, probablemente la transmisión streaming del teatro, yo creo que es algo que se va a practicar, se va a hacer siempre, porque se ha aprendido a hacer eso, no tendría por qué dejarse. Eh, o sea, no me refiero a que siempre se haga cada función, ¿no? Pero yo creo que se va a mantener. Siempre va a haber funciones de streaming, antes no había necesidad, pero ahora sí, sí lo va a haber, está la opción. Y otra cosa que creo, al menos en mi caso, el tema de los ensayos, ¿no? Hay una etapa en los ensayos que es un trabajo de mesa, digamos, de investigación, de laboratorio, de estudio, ¿no? Previa a los ensayos. Yo, en mi caso, por lo menos siempre lo voy a hacer virtual, ¿no? Para que les voy a hacer venir hasta el teatro y todo. Si podemos reunirnos aquí, ver, compartir imágenes, videos y todo, hacer toda la reunión, digamos, de investigación y todo ese proceso así, de forma virtual. Y luego, pues ya empezar con la presencial. Sí, lo bueno que ha traído, entre comillas, la pandemia es que nos ha enseñado a los teatristas a usar la tecnología,
¿no? O sea, no es que no supiéramos nada, pero nos ha enseñado a usar más la tecnología. Y se ha notado en cómo, si uno iba viendo el teatro virtual, cómo empezó y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque al principio eran dos personas hablando en la pantalla y se acabó, ¿no? En un Zoom, ¿no? Y luego evolucionando, usando luces, usando ciertas cosas que saben los realizadores audiovisuales que nosotros hemos tenido que incorporar a nuestro oficio para que se vuelva de mejor calidad lo que presentábamos, ¿no? Yo creo que eso va a quedar específicamente en lo que dice Marco, ¿no? El streaming de las obras de teatro, que puede llegar a lugares donde no puede llegar una obra de teatro físicamente, ¿no? Podría llegar a otras ciudades. Entonces me parece que es eso. Me parece también que, además de los ensayos que dice Marco, me parece que lo que se ha masificado y me parece excelente, eso ha sido para mí lo mejor, es que los talleres, los cursos, todo lo que antes, por ejemplo, para hacer un taller de dirección tenías que irte a Buenos Aires, hacerlo con, no sé, con César Brie, ahora lo puedes hacer a través de Zoom, ¿no? Era exactamente igual, pero tienes esa posibilidad que antes era imposible, ¿no? Decir, me tengo que ir a España a hacer un taller de dramaturgia, ¿cuánto me va a costar? ¿No? Ahora no, tienes la posibilidad de hacerlo con el dramaturgo, en vivo, no en directo, pero en vivo por lo menos, y tienes esa posibilidad de aprender mucho más, ¿no? Se ha abierto ese mundo hacia nosotros. Eso me parece excelente. Sí, la parte educativa, ¿no? Me imagino que justamente se puede terminar complementando en el sentido de tener la obra en físico, en un lugar puesta con el público y todo, y aún así tener también una transmisión en virtual para la gente que quiere verla y que no está en el sitio. Entonces cuando digamos se normalice la asistencia al teatro físico, me imagino que ahí ya se tiene una herramienta adicional que puede dar a las obras un mayor alcance. Sí, sí, justamente nosotros ahorita con el espectáculo que estamos haciendo con Alexis, que es Valverde y García, estamos viendo la posibilidad, todavía no está confirmado, pero de hacer una transmisión streaming en vivo de una de las funciones. Todavía no sabemos cuál, pero sí, estamos viendo la posibilidad de poner una cámara o dos cámaras con micros, ¿no? Y grabar, o sea, pero transmitirla en vivo ya que es la última función. Y como es improvisación, digamos, no pasa nada porque al final lo que se va a ver, digamos, ya no se va a volver a repetir, igual que a la historia ahí, entonces es una invención nuestra, así que no pasa nada. Sí, es una buena alternativa. Al final supongo que si uno se sabe adaptar, supongo que pueden incluso incorporar estos elementos adicionales a lo que se tenía antes. Y, Así es. ¿Y cómo ven en general ya más que esta parte de la tecnología, digamos, y de los cambios? ¿Cómo ven a la gente reaccionando al teatro localmente? Ya, ¿qué tan rápido creen que se regrese a los niveles? Cuando ya haya mucha más presencialidad y todo eso, ¿se retomará pronto la afluencia al teatro? ¿Creen que vaya incluso a comenzar a ver más gente? Porque al menos cines, por ejemplo, yo sé que en cines ahorita hay una menor afluencia de lo normal. Un amigo justo está trabajando en uno y me dice que se pensaba un cierto nivel que ya era un poquito bajo, pero está aún más bajo de lo que pensaron inicialmente. Mira, bueno, me imagino que en los cines pues están acostumbrados a aglomeración de gente. Sí, pues ha bajado mucho lo de los cines. En el teatro, más o menos, está la gente reaccionando, ¿no? No sé, al menos creo que fui y les ha ido bien. A nosotros en las funciones de secretos no nos ha ido mal. Yo no sé si sea por el límite de la hora que se llenaba, pero no nos ha ido mal. Y ahora en Valverde y García, o sea, de las 6 funciones, las 2 primeras se vendieron rápido, ya se vendió una más. Nos quedan 3 funciones que se están empezando ya a vender, que son las 3 últimas. Entonces, bueno, hasta ahí estamos nosotros un poco sorprendidos, porque la gente está viniendo igual al teatro. No igual sé, en Guayaquil también se llenaron todas las funciones, ¿no? Sí, exacto, se llenaron las funciones. No sé, quizás claro, sea... en el límite permitido, ¿no? Que es como un poco engaña muchachos, ¿no? O sea, pero... Sí,
Pero lo que sucedía, no me dejará mentir Adrián, es de que antes tenías que sala llena de, qué sé yo, 100 personas y había días que tenías pues, 10, 15. Pero si sumas, o sea, está muy bien porque tienes todos los días, tienes pues 50, 50, 50, 50, 50. Quizás sea, eh, si bien es cierto porque hay el límite de aforo, pero está viniendo la gente igual. O sea, no tienes días que vienen 10 personas. No hay, no ha habido. Sí. Yo, Antes de la pandemia, el teatro, bueno, mucho antes de la pandemia, el teatro había estado en un boom en Arequipa, yo creo. Las funciones se llenaban, venía gente, y luego comenzó a bajar. Tengo que ser sincero, a finales de la pandemia ya la gente no comenzó a ir a mucho al teatro. Vino la pandemia, hemos regresado y otra vez veo a la gente yendo a las obras, ¿no? Yendo, llenando las funciones, claro, con el aforo permitido, pero también Marco no me va a dejar mentir, claro, el aforo permitido, digamos que son 40 personas, eso para nosotros es lo mejor, o sea, era una función Claro, exitosa antes de la exitoso. pandemia. Sí, antes de la pandemia curricular, por eso es exitoso, por eso, no, quitando el tema de las restricciones, o sea, está la gente viniendo y respondiendo. Quizás sea por eso que hemos hablado del tema de sentir la humanidad, de sentir la vida, porque el teatro es la vida. Tú vienes a ver la vida, no es una pantalla. O sea, ya estamos, creo, hasta acá de pantallas. Entonces, imagínate acá, salir de pantalla de tu casa para ir a una pantallota. O sea, es como que ay, más de lo mismo, ¿no? O sea, que estás comiendo, estás cambiando, de, qué sé yo, la torta, una torta más chiquita a una torta más grande, nada más, ¿no? Porque estamos hasta acá de pantallas. Entonces, quizás sea eso que hace que la gente ya no quiera ver pantallas, no quiera ver a la gente vivir, existir. Y eso es lo que el teatro te da una vida, una existencia, esa necesidad de comunicarnos, de vernos, de hablarnos, de escucharnos, de reencontrarnos con la esencia del ser humano que es el teatro, y me imagino que eso hace que la gente quiera volver al teatro y tenga más ganas de eso, ¿no? Y que no haya bares. hemos estado deprivados de contacto humano, supongo. Esa es una parte para mí Ujú. importante. Entonces yo creo que las actividades presenciales que incluyen irse las fiestas COVID, que esas prácticamente ni pararon durante la pandemia, supongo que hay esas actividades, pues no hay reemplazos, o sea, virtuales, no hay un Netflix de ir a un tono con tus amigos, pues. Claro. Entonces, sí, y como dices que realmente el cine es una pantalla más grande. Entonces, y no tienes una gran interacción igual incluso con la gente que estás yendo a ver la película, porque hablas con alguien y te callan igual. Pero sí, pues yo pienso que esa necesidad de contacto humano presencial era algo que hemos echado mucho de menos en este Ujú. año y un poco más. Claro. Así es. Bueno, para ir un poquito cerrando esto, de todas formas, ¿cómo, qué le dirían a la gente que tan, dos cosas. Por un lado, a la gente que tal vez recién está pensando en volver al teatro, si es seguro, si tienen todas las medidas sanitarias para ver que se animen. Y por otro lado, a la gente que puede estar más bien interesada en comenzar clases o aprender o meterse a teatro. Marco, pues tú que tienes Calapata, tienes teatro, todo, yo soy un Yo simple tengo actor. Carlapata. Bueno, nosotros sí, estamos con restricción y lo que el Estado ha determinado, ¿no? Que ahorita el 50% se toma la temperatura, la gente tiene que estar con mascarilla de principio a fin, eh, si hay las distancias, no estamos ocupando, sino que se guardan las distancias, pues estamos siguiendo los protocolos que el Estado ha determinado, ¿no? Este, mm, y con respecto a los talleres también, tenemos menos cantidad o sea, armado grupos pequeños, hay talleres que se pueden encontrar, ya estamos casi acabando el año, así que la mayoría de talleres ya empezaron, y, pero siempre tenemos constantemente talleres de que hay que estar atentos, ¿no? A la página de Calapata Teatro, al Instagram de Calapata Teatro, y, y
Ahí nos pueden encontrar, consultar cualquier cosa. Ah, Y está. estamos con Vladimir. Con Vladimir, vamos a estrenar Vladimir pronto, pronto, pronto. Vladimir. Vladimir. Sí, todos los teatros, además de Calapata, están respetando estrictamente los protocolos de bioseguridad que nos daba el Estado, porque al final es el público. El teatro no existe sin público, no existe, simplemente. Un actor sin público no existe el actor ni nada, desaparece. Entonces, al público lo tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, todos los teatros, Calapata, Teatrando, Umbral, no En la sé, municipalidad también, que hay un teatro ahí en la Plaza de Armas. todos están respetando los protocolos estrictamente, la exposición es mínima, así que no hay que preocuparse de me voy a contagiar, no, no se preocupen por eso. Y talleres los da Calapata, está el Conservatorio de La Salle, los da Teatrando, Umbral, entonces hay mercado para la gente que quiera aprender, ¿no? Si quiere aprender a actuar, quiere improvisar, si quiere stand-up, hay. Es cuestión de averiguar, es cuestión de ponerse en el Facebook y averiguar porque hay. Y los profesores son muy buenos. Así que si quieren hacer teatro, dale, adelante, que es una profesión muy bonita y trae muchas satisfacciones. Así es. Y está justo, Más y está bien, justo en su no vida. piensa volverse millonarios, o sea, eso sí no. No, eso no. Les va, no les va a rebalsar los bolsillos, pero sí les va a llenar el alma. Así es, Ah, definitivamente. Bueno, y por favor, Marquito, repítenos una vez más lo de Así de Old, a ver, para que los ubiquen por... Sí, nos pueden ubicar All Así de All en el 97.1 FM Estéreo 1 y a través de la página de Nevada TV o en la página de All Así de All del Facebook, Nevada TV, el Facebook también. Ahí hacemos las transmisiones en vivo del programa de radio que dura 1 hora. Todos los miércoles, 9:30 de la noche. Ahí está, perfecto. Ya hablas como locutor Como de locutor. radio. Claro, pongo mi voz de locutor. No, así nomás. Así como muchas veces algunos cuando hablan con su enamorada, con su esposa, les cambia un poquito la voz. Yo creo que cuando alguien se pone en voz de locutor también le cambia, ¿sí? En modo locutor le cambia la voz. Ya está con su voz de locutor, ya. Sí, para no, hacer- yo no, para la hacer Grace, promoción. que le mete ahí su sazón. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido Gracias. un gusto tenerlos por acá. Y bueno, como siempre les digo a la gente que quiera que comenten en este video si quiere volver, que vamos a hablar del tema, que volvamos a tener a Adriano o a Marco de invitados, entonces, y dejen preguntas si quieren para una siguiente ocasión. Entonces, bueno, esto ha sido otra nueva edición de Demasiadamente Podcast. Y ya saben, como siempre les digo, encuentren personas extraordinarias en sus vidas. Entonces, muchas gracias, chicos. Entonces ya estamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Un abrazo. Cuídense mucho. Puedo ser como nadie más. Puedo darte todo. Tú me has visto llorar. Fuiste lo mejor de este lugar. Y no entiendo por qué te vas. Debo ser como quiero ser, pero sé que nunca más te volveré a ver. Duele tanto saber que te irás. Duele tanto cuando no estás.